¿Has tenido la sensación como de que últimamente no te sientes contento en el espacio que antes disfrutabas? ¿O probablemente con la persona que en algún momento fuiste feliz hoy no se siente lo mismo? El punto es, ¿por qué nos quedamos en lugares donde ya no somos felices? Bienvenido al segundo episodio de Mi Terapia en Podcast. Así es que ponte cómodo, ponte cómoda porque ya damos inicio. Es muy común que las etapas de nuestra vida cambien y que nosotros o nosotras nos resistamos a este cambio. En muchas ocasiones es una situación normal. Es muy común que cuando algo es nuevo, que cuando algo pues apenas viene y no lo he experimentado, nos genere ciertas emociones. Entre ellas son el enojo y el miedo. Y es que precisamente una característica de las personas, de todos los seres humanos, es que cuando no conocemos una situación o un espacio o se viene algo nuevo para nuestra vida, sentimos o se intensifican estas dos emociones. Una es el miedo por lo desconocido y la otra es el enojo. Y es que muchas personas, al no saber cómo enfrentar algo nuevo en su vida, comienzan a molestarse con todo lo que está a su alrededor. Si has sentido esta sensación, te voy a pedir que pongas mucha atención a este tema porque hoy vamos a hablar de por qué nos quedamos en lugares donde ya no somos felices. Y es que es muy común escuchar que la costumbre o que probablemente nos quedamos porque pues no tenemos otra opción o no sabemos qué va a pasar con nuestra vida o simplemente porque estamos envueltos en una zona de confort. Sin embargo, la vida cambia y muchas veces de manera inesperada. Creemos que solamente estos cambios es cuestión de que los dejemos pasar y que el tiempo nos va a ayudar a adaptarnos. En ocasiones es así y hay muchas personas que efectivamente dejan que el tiempo pase y se adaptan porque así es la característica o su manera de ser, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de personas a quienes los cambios les genera una situación de estrés en donde se intensifican estas emociones que te menciono, el miedo, la angustia, la incertidumbre o incluso el enojo. Te voy a pedir que hagas memoria. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste que ya no estabas cómodo o cómoda en un lugar que mucho tiempo lo fue para ti? Es decir, un lugar en donde fuiste feliz. Y es que efectivamente, cuando se viene un cambio en la etapa de nuestras vidas o incluso se viene un cambio en el contexto, nuestro trabajo, nuestra pareja, a nivel personal, siempre va a generar emociones. Pero esta transición entre una etapa y la otra también va a generar momentos de angustia y de estrés. El detalle es que sepamos o aprendamos a hacer esta transición de una manera sana. ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo de manera sana? Porque mis emociones van a estar tranquilas. Pero, ¿qué pasa cuando esta transición realmente me está generando estrés, miedo o una resistencia? ¿Y cómo voy a saber si me estoy resistiendo al cambio? Bueno, simplemente hay que analizar cómo me siento en este momento, en esta situación, en este lugar o contexto en el que antes me sentía feliz y quizá hoy ya no me está llenando como yo quisiera. Entonces es momento de movernos y ese movimiento que hacemos es el que nos genera estas emociones negativas. Por decirlo de cierta manera, porque entre una opinión muy personal es que ninguna emoción es negativa. Todas son funcionales, solo hay que saberlas trabajar. Pero bueno, también permíteme contarte que la resistencia muchas veces no es nuestra mejor compañera. Y es que si nosotros nos queremos mantener en un espacio en el cual ya no funciona, lo que va a suceder es que nos vamos a desgastar. Sí, efectivamente, porque todo se desgasta, porque hay que entender que en la vida va cambiando y nos vamos transformando. Haz memoria, hoy no eres la persona que eras hace 5 años, hace 10 años, incluso no eres la misma persona que eras antes del mes de diciembre, por ejemplo.
¿Por qué? Porque cambia tu contexto, cambian muchas cosas en la vida y nos vamos adaptando progresivamente. Sin embargo, cuando se vienen cambios drásticos, lo que hacemos es aferrarnos, porque muy en el fondo hay una esperanza de continuar, porque si este espacio me hacía sentir bien, yo quiero seguir ahí, pero muchas veces ya no me genera esta sensación, ya no me siento cómodo, ya no me hace feliz, ya no me gusta el trato que me dan. Sin embargo, me sigo manteniendo ahí con la esperanza de que yo vuelva a sentir la sensación de confort, de comodidad o de felicidad que en algún momento tuve. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces o muchas personas incluso les genera mucho miedo, les genera mucho no quieren sentir la desestabilidad que te da un cambio, no quieren sentir esta angustia y entonces alargan el proceso y se convierte en algo doloroso. Y nos vamos a ir por partes porque mencioné ya 3 esferas. La primera es en el contexto, comodidad, por ejemplo, gente que tiene que cambiar del lugar donde vive o gente que está cambiando en una etapa de su vida a otra, ¿no? No sé, de repente si eres joven y estás cambiando de la universidad al trabajo, te va a generar un cambio, porque ahí tu vida entera está cambiando, tiene nuevas experiencias, ya no eres ese estudiante que en algún momento estaba en casa de sus papás recibiendo pues el apoyo tanto económico como emocional. Ahora te viene esta nueva etapa que es el cambio hacia la vida adulta, en donde vas a iniciar a ser ahora tú pues un trabajador de algún espacio que sea una empresa o probablemente que tú estés generando, pero ya no va a ser la misma situación que cuando eras un estudiante. O probablemente estás terminando una relación de pareja o no la puedes terminar porque te cuesta, estás resistiendo ese cambio, aunque conscientemente ya sabes que ese espacio ya no te hace sentir cómodo, ya no te hace sentir cómoda, ya se convirtió incluso en un espacio dañino para ti. Pero ¿qué sucede? Me da miedo. No sé qué va a pasar más adelante y entonces prefiero mantenerme aquí, en la angustia, en el sufrimiento, prefiero mantenerme en el enojo incluso, pero no lo suelto. Y no lo suelto porque lo desconocido, lo nuevo, el cambio, me da miedo. Entonces, el día de hoy el objetivo de este episodio es que aprendamos a descubrir en qué punto estoy, si desde el miedo, si estoy desde el enojo, si estoy desde la resistencia y no me permito generar un cambio o ya aceptar incluso este cambio, porque muchas veces ya se dio. Vamos a imaginar que es alguien que perdió el trabajo, por ejemplo, y aún sigue en la angustia, en el miedo, en el enojo de por qué perdió el trabajo y no le permite encontrar nuevas opciones, nuevas oportunidades, porque sigo acá bloqueado en esto. O bien, por ejemplo, alguien que termina recientemente una relación y no era lo que quería. ¿Qué va a pasar? Vamos a buscar estrategias, vamos a buscar manera de mantener algo. Y está bien, es bueno buscar, pero también es bueno aceptar cuando esa situación ya termina. También es bueno darme cuenta que este cambio va a tener un aporte a mi vida, siempre y cuando yo lo vea así, porque también hay otro grupo de personas que estos cambios le desajustan tanto que entonces, lejos de ver nuevas oportunidades, se convierten o ven todo de una manera catastrófica. ¿A qué le llamamos catastrófico? Cuando no hay opciones, cuando no hay posibilidades, ni se tiene una visión de que las cosas no siempre van a permanecer así, como desde la pérdida, desde el enojo, desde la tristeza. Es un proceso que tengo que avanzar y precisamente en la temporada 1 de este podcast tengo un episodio del duelo y cómo enfrentarlo y cuáles son las etapas. Pero hoy no te estoy hablando del duelo. Hoy te estoy hablando precisamente de ese momento en el que uno hace clic y te das cuenta que ya avanzaste, que ya pasó, que tienes que soltarlo para que entren cosas nuevas en tu vida. Y es ahí donde están estas emociones, la resistencia, el enojo, el miedo. Pero si tú lo mantienes así, por mucho tiempo, esta resistencia va a enfermar tu cuerpo. ¿Por qué lo va a enfermar? Porque el cuerpo humano no puede estar expuesto mucho tiempo a ciertas emociones.
porque empieza un proceso que se llama somatización. ¿Y qué es la somatización? No es más que cuando el cuerpo empieza a manifestar aquellas emociones, pero ahora en enfermedades. Y si estás viviendo una situación de esas, te voy a pedir que analices cómo te has sentido de salud en esta última semana, por ejemplo. Probablemente has tenido daño o has sentido una sensación estomacal, estreñimiento, no tienes hambre, incluso diarreas. ¿Por qué? Porque la zona, el aparato digestivo es el primero que resiente las emociones como el enojo y el miedo. Entonces, si tú mantienes este espacio, si tú mantienes esta postura del no aceptar, y es normal tenerlo unos días, es normal incluso que tarde un par de semanas, pero si ya llevas más de un mes, si ya llevas más de 20 días y no puedes lograr este cambio, es importante que te pongas atención. Porque después de esta exposición prolongada a estas emociones, a esta angustia e incertidumbre, el cuerpo va a empezar a manifestar. Precisamente inicia nada más con estos daños estomacales, pero esto es la puerta a muchas otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la diabetes o incluso trastornos. ¿Como cuáles? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de depresión, el trastorno de estrés postraumático. En el caso de personas que no logran, por ejemplo, terminar una relación de pareja, o mejor dicho, aceptar que esto ya terminó, pues empiezan estas emociones a generar enojo, y lo que pasa es que nos convertimos en personas agresivas o violentas. ¿Por qué? Porque queremos de una manera forzada regresar a lo que antes era. Es importante que aprendamos entonces a gestionar este tipo de emociones, y únicamente ¿para qué? Para que podamos avanzar. Seguramente yo sé que este miedo te ha detenido a dar este paso, pero mira, es con calma. Tampoco es que te apresures, tampoco es de que lo hagas de una manera forzada, porque se convertiría en un engaño. Te estarías engañando a ti mismo, y en el fondo tú sigues esperando que se vuelva, que regrese, que no pase este cambio. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que yo pueda hacer esta transición? Que aparentemente es muy sencilla, pero muchas personas están atrapadas ahí. Muchas personas les cuesta dar este cambio, les cuesta volver a iniciar un trabajo o buscar un trabajo, les cuesta pues ahora sí que adaptarse a esta nueva etapa de su vida, si es que estás en un cambio en etapa de vida, o incluso les cuesta aceptar que algo ya se terminó, ¿no? Como una relación. Sin embargo, en este proceso, que evidentemente vas a vivir un duelo en distintos tiempos, pero también es importante la aceptación. El primer paso es entender que tú tienes recursos y capacidades, y que cuando tú aceptes que esta situación ya no te hace sentir cómoda, vas a aprender a soltarla. Y entonces vas a empezar a sentir una sensación de libertad y tranquilidad. Primero viene la tranquilidad, porque es cierto que la angustia, alguien que pierde el trabajo, alguien que pierde, está en angustia, está en miedo, y también está en enojo. Pero cuando te sientas y te das cuenta que no es el fin del mundo, cuando te das cuenta que tú eres valioso y valiosa, y que todas las capacidades que pusiste en este lugar también las puedes poner en otro, empieza esa tranquilidad y empiezas a ver otras opciones, incluso que ya estaban ahí, pero que no eran relevantes ni eran importantes, porque tu mente estaba aferrada, o tu mente estaba y tu energía dirigida a esto que ya no era. Y si estás cambiando en una etapa de tu vida, por ejemplo, es muy común que los jóvenes, cuando hacen un cambio de escuela, ya sea de nivel medio superior a universidad, pues el saber que vas a separarte de tus amigos, el saber que vienen cosas nuevas, pues también les genera este cambio. Pero ¿qué crees? No únicamente a los jóvenes, también a los adultos. Algo muy común es que cuando pasamos la etapa de adulto a vejez, o adulto mayor, como se conoce también, pues nos genera una angustia, porque sentimos que nuestro ciclo vital está llegando a su fin. Y no es así, tampoco hay que verlo de una manera exagerada.
pero sí se viven estas crisis existenciales. ¿Por qué? Porque nos da miedo el cambio. Y yo creo que cuando nos sentamos y visualizamos todas las experiencias que aprendimos en esta etapa o en este lugar, me doy cuenta que me hizo crecer como persona, me doy cuenta que me hizo descubrir que también soy capaz de hacerlo en otro espacio, en otro lugar o con otra persona, y viene la tranquilidad. Sin embargo, es muy común, por ejemplo, y regresando a esto de las personas que están haciendo un cambio en su vida, en su etapa de vida, es común que les dé miedo. ¿Por qué? Porque se cree, ¿no? Que es que entre mayor sea, pues va a haber más enfermedades y va a haber más achaques y va a haber... No, no siempre tiene que ser así. Al contrario, es una oportunidad para que empieces a poner atención a tus hábitos alimenticios, al ejercicio. Algo muy común que, por ejemplo, yo trabajo y es una pregunta que hago con mis pacientes cuando llegan con este tipo de miedos, que recibieron un diagnóstico de alguna enfermedad crónica y entonces les genera esto de ya me voy a morir, les genera la ansiedad del decir ya me queda poco tiempo. Y no necesariamente es así, pero hay que preguntarse, ¿cómo te estás ayudando para que esto pase? ¿Cómo te estás ayudando para que esto mejore? ¿No? Y entonces empiezan a hacer este recuento y dicen, no, pues es que realmente no estoy haciendo mucho, estoy en la angustia y no me estoy poniendo atención, puedo tratarme aquí, puedo incluso poner atención a esto otro, y esto te genera tranquilidad. Pero no nada más en la parte del cambio de edad, esto es un punto que después de la aceptación lo tenemos que hacer. Si, por ejemplo, y tomando estas tres esferas, terminaste una relación que tú no esperabas que se terminara, ¿qué estás haciendo por ti? Porque a veces nos enfocamos tanto en la pérdida que no ponemos atención a lo que necesitamos. No ponemos atención a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, a lo que nuestras emociones incluso están manifestando. Entonces, la segunda idea es, ¿cómo te estás ayudando a salir de esta situación? ¿Qué estás haciendo para que se mejore? Y no tiene que ser algo grande, ¿eh? Tampoco es de que digamos, ay, pues ya estoy... No, 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 no. Tienen que ser pequeñas acciones que te hagan sentir cómodo o cómoda. Es importante que después de la aceptación aprendamos a volver a empezar, porque de lo contrario vas a estar no solamente en la angustia, en el miedo, en el enojo, vas a estar quedándote en un espacio que ya no te hace feliz, en un espacio en el cual ya no va a volverse a sentir como antes, porque hay que entender que en la vida las cosas inician y tienen un fin, la vida misma es un ciclo, y cuando nosotros aprendemos esto y cuando entendemos que las cosas se van a terminar, lo que hacemos es disfrutarlo. Y si hoy tienes la oportunidad de estar en un espacio que te hace sentir feliz, disfrútalo. Disfrútalo, vívelo, compártelo, regístralo. Regístralo me refiero a toma fotos, compártela con tu familia, pero también toma en cuenta que esa sensación o ese punto en algún momento se va a terminar. Y no lo veas con miedo, velo en que tuviste esa oportunidad de vivirlo, tuviste esa oportunidad de expresarlo, de compartirlo, y si se termina, empieza a aceptarlo, a darte cuenta cuáles son tus recursos, qué aprendizaje te dejó, y luego entonces cómo vas a empezar a generar nuevas opciones, ¿no? Tampoco es algo que tenemos que llevar de manera apresurada. Simplemente la idea de este episodio es que sepas que si estás en este punto en tu vida por cualquier situación que está cambiando o que ya no te hace sentir feliz, pero no te puedes ir, es que ya no me siento cómoda en este trabajo, pero no puedo renunciar porque ¿qué va a ser de mí después de él? Es que ya no me siento cómoda en esta relación, me siento atrapada, me siento angustiada, pero no me voy porque ¿cómo le hago después? Y si ya no encuentro pareja, y si ya nadie me vuelve a querer, y si me arrepiento de haberme ido. Tranquila, tranquilo, no se está terminando el mundo, no quiero minimizar tus emociones, pero date la oportunidad de analizar la situación. Y si estás cambiando una etapa en tu vida y entonces es, ¿qué va a ser de mí? Ya se me está acabando mi ciclo vital y tranquilo, no se está terminando el mundo. Mejor analiza qué estoy haciendo para que pueda vivir este cambio de una manera positiva. Pero además,
qué cosas nuevas estoy aportando a mi vida. Porque algo que cuesta mucho en el duelo, y es hablando del duelo, es que precisamente sentimos que ya no vamos a volver a tener esa sensación de seguridad, de estabilidad, de felicidad, de tranquilidad. Claro que se puede volver a sentir. Todo va a depender de cómo tú aprendas a gestionar estas emociones, de cómo tú aprendas a volver a generar lugares, espacios o con personas para que se puedan volver. Por ejemplo, las personas que migran, que tienen que irse a vivir a otro lugar, les genera un cambio. Si es una decisión a conciencia, lo que va a generar es una emoción. Pues claro, te vas emocionado, te vas a vivir una nueva etapa de tu vida. Pero si es una decisión por una necesidad, ya sea económica o por una cuestión de seguridad o por una cuestión de que no fue la decisión que tú esperabas, pero te tienes que mover, pues yo sé que este cambio, yo sé que el irte a otro lugar en donde no es tu zona de confort, no están tus seres queridos o las personas que tú aprecias, te va a generar estas sensaciones de las que te estoy hablando. Pero también es importante que te pongas con atención a tus emociones y a tus sensaciones y también a tus pensamientos, ¿sabes? Porque los pensamientos juegan un papel muy importante en todo esto. Y es que hay muchas veces que hay pensamientos rumiantes. ¿A qué se le llama un pensamiento rumiante o la rumia? Se le conoce a aquellos pensamientos que están ahí, que son, que constantemente te acompañan, pero que además están, que es el mismo, pero no se va y está dando vueltas y me está generando cada vez sensaciones negativas o no tan funcionales. Y lo primero que tenemos que hacer es, pues ahora sí que manejar esta parte cognitiva y podernos abrir a ideas que nos ayuden a entender que este cambio también me va a dar oportunidades de conocer nuevas experiencias, ¿no? Y de repente nos convertimos en niños, ¿no? Es que no quiero lo nuevo, es que no quiero esto. Nuevamente te digo, tranquilízate, date un espacio, respira. Si ya la situación, si ya este cambio no tiene vuelta atrás, entonces acéptalo. Y si ya lo estás aceptando y te estás dando cuenta que aún te genera, date la oportunidad de ver tu cuerpo, analízalo, cómo se siente. Esta transición te va a llevar tiempo, sí. Nada es a prisa, no te exijas, pero tampoco te quedes ahí porque se va a convertir en algo patológico. ¿Qué significa algo patológico? Algo que ya está afectando mi cuerpo. Y perdón, y voy a entrar a esta parte muy fuerte pero real, porque el objetivo de este podcast también es que podamos entender la psicología y las afecciones. Hay personas que se niegan tanto al cambio que llegan incluso a dañar su cuerpo, llegan incluso a afectarse con algún tipo de daño físico. Y todo porque no aprendieron a soltar, porque no fueron lo suficientemente maduros para decir, ya no soy feliz aquí, ya no puedo, necesito ver otros espacios, necesito conocer otras personas, necesito avanzar. Y es importante que también sepamos y tengamos toda la sabiduría como para aceptar cuando algo ya no te está haciendo feliz. Yo sé que te angustia, yo sé que probablemente mis palabras en este momento te están llegando si estás en una situación así, pero también quiero que te llegue esa tranquilidad de que sepas que esta etapa no es para siempre, que la tienes que vivir, pero también tienes que aprender a soltar, soltar aquello que ya no es, que ya no da lo mismo para que puedas abrirte a nuevas oportunidades. Y entonces estos pensamientos rumiantes o recurrentes, que también se les llama así, que están ahí una y otra vez, hay que detenerlos. Esto se hace a través de técnicas. ¿Los pensamientos se pueden detener? Sí, pero son técnicas que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque cada persona lo hace de manera distinta. Entonces, si tú sientes que este cambio que estás viviendo te está generando angustia, te está generando el no saber qué hacer, acude a terapia. Es importante que lo hagas, porque ahí vas a emprender técnicas, herramientas como el manejo de emociones, como el de tener estos pensamientos y el abrirte a nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque todo en la vida es un aprendizaje, ¿eh? Y también nosotros decidimos cómo queremos vivir nuestras etapas en la vida.
Y si te digo esto es porque así como puedo decidir vivirla desde el enojo, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la zozobra, también puedo elegir vivir este cambio desde la tranquilidad, desde la paciencia, desde la empatía. Porque, por ejemplo, cuando es una situación de relación de pareja la que se está terminando y yo no quiero y me genera todo este cambio, hay que ser empáticos con el otro y con la otra. Hay que agradecer por el tiempo que compartimos juntos. No todo tiene que terminar en pleito, no tiene que terminar mal. Eso hasta cierto punto creo que lo podemos evitar, ¿no? Y tampoco vamos a ser los mejores amigos, pero por lo menos cordiales, educados, atentos. Eso lo podemos hacer. Si es un trabajo el que ya no me hace feliz, pues aprende a decirle adiós a ese trabajo y a generar nuevos lugares, nuevas estrategias, porque lo más importante es tu tranquilidad. Probablemente hay gente que diga, es que no puedo dejar el trabajo porque ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces genera estrategias para que este estrés agudo o esta ansiedad se vaya tranquilizando. Y si estás viviendo un cambio en tu etapa de vida, pues agradece. Hay personas que desafortunadamente no llegan a la edad que tú tienes. Y es que la vida es tan frágil y nos confiamos tanto de que va a estar ahí siempre que incluso se nos olvida disfrutar. Incluso se nos olvida compartir con los demás. Entonces, en este episodio del día de hoy, principalmente es hacer conciencia. ¿Por qué me quedo en un espacio en el que ya no soy feliz? ¿Qué estoy esperando para generar este cambio? ¿Qué estoy esperando para moverme ya de esta etapa? ¿No? Y sobre todo, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy aceptando? ¿Cómo la estoy interpretando? Porque esto es importante. Y si eres de las personas que le cuesta mucho trabajo hacer estos cambios, aceptar esto, darte cuenta de que hay, no dudes en acudir con un profesional. ¿Por qué? Porque si vas a pasar por todo esto, porque tampoco es que uno como terapeuta ya te quita el duelo, te quita el dolor. No. Sí lo vas a vivir, pero desde la tranquilidad, desde el saber tomar decisiones, porque a veces tenemos que tomar decisiones antes de irnos, antes de hacer este cambio y no sabemos qué hacer. Y qué mejor que lo hagas desde la conciencia, ¿no? Desde el saber que te va a generar un dolor, un pesar o probablemente tristeza, pero que no va a ser ahí, que va a estar para siempre, que solo es un momento, pues es una depresión, una tristeza estacionaria, o sea, va a estar un tiempo, pero también se va a ir. Y entonces lo vas a hacer desde una manera sana y tranquila. Quisiera también comentarte que cuando nosotros vivimos cambios, independientemente de la situación que estamos viviendo en las esferas de los ejemplos que te puse, también nos estamos dando la oportunidad de aprender cosas nuevas, nos estamos dando la oportunidad de tener una nueva experiencia y todo esto positivo muchas veces lo minimizamos, ¿eh? O sea, muchas veces es como decir, no puedo ver lo positivo porque a mí me está doliendo dejar esto, porque yo no me quiero soltar todavía de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado, porque tengo años trabajando en esto y hoy me estás diciendo que lo suelte así como así. No, solo te estoy diciendo que te des el tiempo de ver también, de visualizar las oportunidades de crecimiento que te va a dejar este cambio. Y si no las puedes visualizar, acude con un profesional para que te ayude. No tengas miedo de esto tampoco. A veces yo he tenido pacientes que luego me dicen, es que ¿cuánto tiempo tengo que estar en terapia? ¿Necesito un tratamiento largo? No. Todo depende, esto depende muchísimo de la situación que esté viviendo cada persona, pero no, a veces solo necesitamos 2, 3 sesiones como una orientación, como una consejería especializada o incluso como este cambio, el poder dar este clic de abrir nuestras posibilidades y entonces tomar una decisión, pero date la oportunidad de hacerlo. Y si ya estás cambiando y si ya lograste pasar esta etapa y todavía estás en este miedo del no saber qué va a pasar, tranquilo, tranquila. Seguramente es un momento que es para ti y no te estás dando la oportunidad de respirar, de analizar, de ver lo positivo. También acuérdate que existen dos historias siempre, la dominante y la alternativa. Lo dominante es lo que uno cuenta, lo dominante es lo que uno se cree, pero lo alternativo también es lo que también sucede, pero no se cuenta.
Y ahí muchas veces se esconden valores, se esconden emociones, se esconden sensaciones, se esconden ideas, pero no las vemos, no las visualizamos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el miedo del cambio. Entonces, no quiero ser tan redundante, solo te digo que así es la manera en la que podemos cambiar esta situación, desde la aceptación, desde el darme cuenta que tengo recursos y capacidades para seguir, y también desde el darme la oportunidad de tener nuevas ideas, desde la tranquilidad. Y bueno, espero también que haya sido de mucho agrado para ti este episodio. A mí me gusta muchísimo hablar de esto porque hay mucha gente que le tiene miedo al cambio. Hay gente que los cambios le generan ansiedad, les genera, bueno, a veces hasta somatizaciones, ya tantito saben que viene un cambio o están próximos y ya se están enfermando del estómago, les duele la cabeza, se les sube la presión. Pues no es necesario llegar a todo eso, ¿no? O sea, hay que entender que la vida es así, que va a cambiar y que vas a encontrar oportunidades, quizá mejores, y si no son mejores, por lo menos iguales a las que hoy tienes. Pero no todo, ni el malestar mismo es para siempre. Entonces te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de compartir contigo este tema. También te pido que lo compartas para que esta comunidad crezca. Compártelo con alguien que tú creas que está pasando por un momento así, que le está costando aceptar un cambio y que incluso lo ves mal, lo ves triste o enojado o irritado o irritada. Compártelo porque seguramente el darse cuenta de lo que hoy hablamos le va a ayudar a que se tranquilice, y si es necesario que busque ayuda, también le va a ayudar a que tome esa decisión de acudir a terapia. Entonces, pues te pido que lo compartas en tus redes. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Lo puedes escuchar en YouTube, y si quieres contactarme, ya sea para una atención psicológica presencial o en línea, lo puedes hacer desde la página de Facebook que se llama Mi Terapia en Podcast, y ahí me puedes también contactar por si tienes alguna duda o alguna sugerencia de temas que tú quisieras escuchar. Acuérdate que este podcast es abierto, es para ustedes, y a mí me gusta mucho la retroalimentación. Entonces, si hay alguna sugerencia, también con todo gusto estoy abierto a escucharla, y si la podemos adaptar e incluir, pues sería maravilloso, porque esta comunidad de Mi Terapia en Podcast no es nueva. Hay quienes ya tenemos más de un año que incluso fueron parte de las transmisiones de terapia en directo que se hacen a través de la página y que próximamente vamos a retomar. Pero también entonces te invito a que compartas esta información en tus redes sociales, y si tienes a alguien que crees que es necesario que la escuche, con toda confianza puedes pasarle la información, los links, y yo estaré muy contento por eso. Te escucharé y nos veremos, la siguiente semana con el episodio número 3, donde tengo un invitado. Y vamos a hablar precisamente de unos temas que son muy recientes, pero que también generan ciertas sensaciones que debemos manejar. Así es que no te lo pierdas, y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy escuchando este episodio de Mi Terapia en Podcast.